Hola, esta es la Escuela Bíblica Dominical Bautista de Huentitán el Alto. Mi nombre es Rebeca Hernández y vamos a dar inicio con una oración. Te damos gracias, Padre bendito, por la oportunidad de tener este estudio y te pedimos tu guía, tu dirección para poder trabajar esa enseñanza que tú tienes para nosotros. Te pedimos por cada uno de los que estará viendo o estudiando esta lección, para que tú permitas que nuestra vida pueda crecer a través de este conocimiento que vamos adquiriéndolo de ti. Te pedimos todo esto, Padre nuestro, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Para iniciar, vamos a ver los títulos y ahorita ya entonces estamos avanzando con el himno que vamos a cantar. Es nuestra escuela bíblica aquí en Huentitán el Alto. Estamos en el libro por libro, el tomo 1, la segunda unidad, que es la sección de Mateo, segunda unidad, que se titula la unidad 2, el modo de vida en el reino, y abarca 3 lecciones. Esta sería la tercera, pero la primera de esta unidad es el estudio 32, se titula El camino del discípulo. Y el versículo clave de esta lección fue Mateo 5:16, que dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tenemos la lección, el estudio 33, que se titula El cumplimiento del discipulado, y el texto para memorizar o texto clave está en Mateo 6:1, que dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y el día de hoy completamos las 3 lecciones de esta unidad, que se titula el estudio 34, la conducta del discípulo. Que de hecho lo primero que se me vino a la mente para cantar es para andar con Jesús. No hay senda mejor que andar, cuidar sus mandatos de amor. Lo que sí es que ya la hemos cantado en días anteriores, en otro tema muy parecido. Entonces pensé en uno que pudiera hablar de la comunión que tengamos nosotros o que tenemos nosotros con Cristo desde que iniciamos nuestra comunión con Cristo, que es precisamente el discipulado, cuando decimos seguir a Jesús, servir a Jesús. Y me pareció un buen tema para poderlo compartir con ustedes, que tiene el himno del himnario, el nuevo himnario popular. Este himno es el 268, que se titula ¿Quién a Cristo quiere? Y vamos a ver cómo es la melodía. ¿Quién? Y empieza y dice: ¿quién a Cristo quiere? De oyen más seguir su pendón alzando, yendo a combatir. ¿Quién te quiere humilde, siempre aquí servir, siempre obedecerle, darle su existir? ¿Quién seguirle quiere? ¿Quién responderá al buen Redentor? Heme aquí yo iré. Quien doquier que fuere, tras su huella irá. ¿Quién dirá al Señor: yo te seguiré? Quien seguirle quiere con profundo amor, dándole la gloria, dándole el honor de su noble causa, siendo defensor, y en su santa viña, fiel trabajador. Quien seguirle quiere, quien responderá al buen Redentor: heme aquí yo iré. Quien doquier que fuere, tras su huella irá. ¿Quién dirá al Señor: seguiré? Quien seguirle quiere sin vacilación, a su seno huyendo de la tentación, sin dudar confiando en su protección y gozando siempre
de su bendición. ¿Quién seguirle quiere? ¿Quién responderá al buen Redentor? Heme aquí yo iré. ¿Quién doquier que fuere, tras su huella irá? ¿Quién dirá al Señor, yo te seguiré? Seguirle y servirle son los temas que está enfatizando este himno. Y avanzando entonces ya en nuestra lección, estamos en el capítulo 7 de Mateo, todo el capítulo sería el contexto, y en el estudio básico los títulos se encuentran entre el versículo del 1 al 12 y del 21 al 27. Su versículo clave, o lo que llamaríamos versículo para memorizar, está en Mateo 7:12, que dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas, es decir, toda la Biblia. La verdad central es los discípulos de Jesús aplican sus enseñanzas a sus actividades y relaciones personales, lo que hacemos y la manera en que nos mantenemos en comunión con los de aquí. Las metas de enseñanza-aprendizaje nos dicen que tú como alumno necesitas demostrar que conoces las enseñanzas de Jesús sobre cómo comportarse en el reino y también demostrar tu actitud frente a tus actividades y relaciones personales, que se vea, ¿no? La actitud. Dentro del contexto panorámico, es decir, todo el capítulo 7, hay varias secciones, en este caso, tres, pero dos que se están puntualizando como la primera, la conducta en relación con los demás, que de hecho es precisamente cómo nos llevaremos bien unos con otros. Y en ese primer, vamos a tener ahí como subpuntos, todo el texto está del versículo 1 al 12, pero el subpunto está titulado Juzgando a otros. Y en el segundo, Orando por otros. Y en el tercero, Sirviendo a otros. Entonces habla de mi relación con alguien más, que no solo se trata de mí, ¿verdad? Es la forma de actuar con otros. El punto número 2 se titula La conducta en relación con uno mismo. Entonces, ¿cómo quiero que se califique mi posición? ¿En qué posición me voy a ubicar? Y que se distingue que estoy. Y quiero que se sepa que estoy. El primer subpunto dice escogiendo el camino verdadero, se nos motiva a eso. Y el segundo, reconociendo el fruto verdadero, que ya que decides que vas por aquí, pues que se vea y los frutos digan que es así. Y la C, construyendo sobre el cimiento verdadero, que de hecho es como la aplicación del sermón del monte sería en este caso. Y hay uno último que no está aquí mencionado, pero habla de pues ya la conclusión del Sermón del Monte y va a ser en los últimos versículos 28 y 29. Empezando con este primer punto titulada La conducta en relación con los demás, vamos a ir al primer subpunto que se titula Juzgando a otros. De aquí vamos a leer los versículos del 1 al 6, que dice así, Mateo 7 del 1 al 6, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Y pues aquí como parte introductoria vamos a recordar que el Señor Jesús se encuentra en un monte a las orillas del mar de Galilea enseñando a sus discípulos y muchos otros que también le han decidido seguir, están ahí y lo están escuchando.
Pensaba yo un poco en la gente en general, pero sí especifico un poco más a la gente que ha querido dejar sus actividades para seguirle y conocer más. Y ese monte se ubica en este lugar, cercano a lo que es el mar de Galilea. Y pues ahí otra de las cosas que podemos recordar es que él necesita, bueno, se sienta y al sentarse la gente acostumbrada a las sinagogas está entendiendo que va a haber un mensaje importante de él y en ese curso venimos. Y dentro ya de este capítulo 7, la enseñanza se puntualiza sobre juzgar para distinguir, dice, es algo muy importante, pero hacerlo con severidad es el problema. Algo que entonces queda como especialmente entendible es que juzgar en sí no es malo, porque se trata de discernir esto de esto, diferenciar, juzgar, diferenciar en ese sentido. La parte es cómo lo quiero calificar al que estoy juzgando, cómo le quiero dar calificativo y ubicarlo, ya, etiquetarlo y separarlo de alguna manera, como yo lo estoy juzgando. Además, sobre todo la severidad, porque a veces soy blandita por un lado, por unas cosas, pero con otras soy muy severa, ¿no? Que ese es algo que yo cojeo, es como le llaman la pata que yo cojeo. He tenido varias experiencias en mi historia de servicio, en donde por llamar la atención a una persona estoy causando un conflicto que me viene a repercutir luego a mí, porque la forma en que se tratan de defender o como alguien más trata de defender a esas personas, luego vienen los golpes muy fuertes que me tocan a mí. Y eso es algo que me ha costado mucho dolor, mucho dolor. Recordando aquí la palabra juzgar. La palabra juzgar en el griego, en este caso del Nuevo Testamento, viendo el diccionario hebreo y griego de Strong, esta sería la parte del griego, sería la palabra crino, que sería propiamente distinguir. O sea, juzgar significa distinguir. Es decir, decidir, ya sea de forma mental o judicial, porque entonces ya estamos hablando de un tribunal. Dice, por implicación sería juzgar. Esa sería la forma del verbo. Condenar, castigar. Entonces ese juzgar es como cuando ya le hablas negativamente el calificativo que tú le das es negativo. Implica que ya lo determinaste del lado, o es acá y tú lo mandas al lado negativo. Castigar, dice vengar, concluir, censurar, condenar, decretar, determinar, estimar, juzgar. Hay mucha variedad de definiciones o de definiciones. Ir a mandar a la ley, ordenar, poner en cuestión, sentenciar, pensar. Piensas y casi siempre el problema de juzgar es ir a lo malo. Lo determinas allá, lo encajonas allá. Y esa es la parte grave. Tengo aquí el comentario de Jameson Fawcett Brown, llamado Los Tres Viejitos, por algunos de algún maestro por ahí del seminario allá en Cuba, que déjenme ver dónde está el cursor, aquí. Dice, el contexto deja en claro que lo que aquí se condena es esa disposición a mirar desfavorablemente el carácter y las acciones de los demás, que lleva invariablemente a pronunciar juicios precipitados, injustos y desagradables sobre ellos. O sea, siempre a lo malo, a lo malo. Este es en realidad el problema, pero sí hay que juzgar. Eso sí es importante, determinar la diferencia entre esto y esto. Sí hay que hacerlo, pero no hay que actuar y hablar y exhibir de una manera que sea lastimosa para otros. Esa sería la parte enfática. Tenemos entonces que al juzgar entenderemos que debemos usar el mismo método con nosotros mismos. El otro problema está en que no lo juzgo de todo igual. O sea, muy severo para otros y muy severo para mí, a veces no es así. Muy severo para otros, pero no muy severo para mí. Entonces ya cuando se trata de mí, a mí me doy muchos permisos y muchas libertades, pero no a los demás. Y aquí esta es la parte de a través de la Biblia de F.B. Meyer, a través de la Biblia día a día, encontré este pasaje, ya de él no habíamos mencionado algunas cosas hace algún tiempo. Dice, la naturaleza humana tiende a subirse al tribunal y proclamar sus decisiones sin escuchar a ambas partes ni llamar a testigos.
Cuídese de basar su juicio en historias y chismes vanos. En cualquier caso, no lo exprese si es adverso, a menos que primero haya orado al respecto y haya buscado apartar al pecador del error de sus caminos. Deje que Dios lo examine a usted antes que examinar a otro. Esta es la parte entonces donde a veces viene el mensaje y lo recibo y luego lo juzgo, pero no lo investigo, no lo trato de confirmar, y entonces ya creo eso, sobre todo cuando es algo malo y ya me hago el juicio aquí dentro, ¿no? Que dice que si es adverso y yo quiero actuar inmediatamente para atacar, ahí es donde aquí hace claro que primero me dé cuenta de qué es lo que Dios quiere, porque a veces no me toca a mí ser el que vaya a llamar la atención. Y yo eso es lo que me he fijado que me ha pasado, desgraciadamente, sin buen juicio, sin sabiduría, actúo, puff, y me cuesta, pues después pago el precio por eso, porque me llega a mí y me duele, me afecta. Entonces vamos a ver que, y más aún, y más aún dice, cuando seamos juzgados por Dios, esa severidad que usemos se nos revertirá. Vamos a ver entonces que estamos tratando de entender que si nosotros vamos a actuar de esa manera, entonces debemos aceptar que Dios lo hará de esa manera también, la severidad. Dios lo vendremos en ese sentido hacia nosotros, que si por decir algo no nos toca que el ser humano al que yo estoy tratando de esa manera severa me venga a repercutir, por lo menos de parte de Dios sí me vendrá a repercutir. Entonces, más aún cuando veamos que Él nos juzga, Él va a estar pendiente de cómo nos juzga. Recordamos aquel como una parábola que cuenta el Señor Jesús del el perdón que le dio Dios un empleador a sus siervos, donde uno le debe mucho dinero y se lo perdona, pero cuando él sale y trata de ir a perdonar, de pedirle reclamo a otro que le debe, y era muy poquito lo que le debía, resulta que no actúa de esa buena manera, ¿no? Esto vamos hablando algo muy de pedir préstamos y cosas así, pero tiene que ver con la severidad con que le insistió, ¿no? Y con la que le exigió. Esta parte es notas sobre la Biblia de John Wesley. Esta vez sí tengo varios comentarios que vamos a ir observando, y en este es el de John Wesley. Dice, con la medida con que medís, se os medirá. Palabras terribles. Así que podemos, por así decirlo, elegir por nosotros mismos si Dios será severo o misericordioso con nosotros. Dios y los hombres favorecerán a los sinceros y benévolos, pero quienes no han mostrado misericordia deben esperar un juicio sin misericordia. Entonces esta es la parte que entendamos que Dios nos va a mirar y nos va a tratar, ¿no? De pronto ves, ¿por qué me hablan golpeado? ¿Por qué me hablan así, como en pleito? Y la pregunta es, pues como tú me hablas, yo te hablo. A veces sí hay que ponernos un poquito de atención de si antes me hablaste así, pero hoy no. Entonces, de alguna manera que me alerte para decir, yo tampoco voy a mantener esa aspereza, voy a hablar más noble contigo, voy a ser más noble contigo. No sé, también como una forma de aprendizaje aquí. Dice, cuidemos de señalar cualquier falta pequeña en otros, porque quizá tengamos nosotros un problema mucho más grande que debemos resolver, lo de la paja y la viga. Aquello es pequeño y lo que yo tengo es muy grande. Esta sería nota sobre la Biblia de Albert Vance. Dice, el significado es que somos mucho más rápidos y agudos para juzgar las pequeñas ofensas en los demás que las ofensas mucho mayores en nosotros mismos. Y luego más adelante dice, este era también un proverbio de uso frecuente entre los judíos, y el mismo sentimiento era común entre los griegos, y merece ser expuesto en todos los idiomas. Entonces, en cualquier pueblo y cualquier costumbre, esto es muy típico. Miro allá, pero no miro acá. Alguien decía que cuando yo apunto, este dedo apunta uno para allá,
pero no me doy cuenta de que estos tres apuntan hacia mí, o sea, tengo más que quejarme de mí que de lo que yo quiero apuntar hacia allá. Alguien decía eso y digo, bueno, pongamos atención cuando queremos señalar así. Hay tres hacia mí. Y este siguiente nos dice que ambas situaciones deben ser resueltas, pero debemos empezar con nosotros y evitar la simulación. Esta parte también hace recordar, como en el estudio pasado, el problema de la simulación, que era el que más se mencionaba, ¿no? Tenemos aquí lo de el fingir, por eso le llama hipócrita, ¿no? Esta es la palabra que estoy aquí encontrando en los diccionarios hebreo y griego de Strong, que es la palabra griega hipócrites. Dice que significa un actor bajo un personaje asumido, o se llamaría un actor de teatro, es decir, en sentido figurado, un simulador, por eso le llaman así hipócrita. Y la palabra de raíz que viene es que es el upokrinomai, que viene de esa palabra que significa disimular o fingir. O sea, el punto importante de este actuar es no fingir, que te hagas creer que tú no tienes nada que te puedan reclamar, pero sí tener como toda la limpieza para poder juzgar a alguien más. O sea, de eso se trata, de que no lo pienses de esa manera. Aquí en el comentario de Jameson, Fawcett y Brown nos dice que solo quien se juzga a sí mismo con celos y severidad es apto para reprender a otros. Estas personas no solo serán lentas en asumir la función de censurar a sus vecinos, sino que al verse obligados a tratarlos fielmente, demostrarán que lo hacen con reticencia y no con satisfacción, con moderación y no con exageración, y con amor y no con dureza. Reticencia es como cuando dejas pasar por alto algo. Dejas pasar por alto algo. Creo que esa fue la descripción que leí en el diccionario, que aún me queda en duda si me lo memoricé bien, pueden corregir si creen que estoy definiéndolo mal, porque no la tengo muy común esa palabra, reticencia. Y cuando la vi, pues la leí y la entendí, pero probablemente mi memoria me traicione, pero creo que por ahí era. Como si fuera un descuido, como si... No, bueno, ya la confundo. Pero bueno, cuando yo la hago, dice con reticencia y no con satisfacción, entonces quiere decir que sería algo contrario a satisfacción. Por lo menos ahí ya, con eso ya me doy cuenta de qué definición pueda acercarse con más tranquilidad ahí. Y luego nos dice que por otro lado, hay que distinguir la actitud de aquellos que aborrecen la verdad y la justicia. ¿Ven por qué sí es importante el juzgar? O sea, discernir de aquí a acá. O sea, sí es importante, porque tenemos que hacer la diferencia entre quienes aborrecen la verdad y la justicia, poderlos identificar aquí y acá. Es importante eso. Matthew Henry, en su comentario bíblico extenso, porque ese sí lo encontré así extenso, dice: no todos son aptos para ser reprendidos. Déjenme ver, porque lo que hice que... ya cuando habla de quienes aborrecen eso y uno quiere de alguna manera juzgar o llamarles la atención o algo, ofrecerles algún consejo o algo, entonces viene esa forma de responder. Algunos van a tener una condición adecuada para poderlos tratar con consejo y hacerles alguna recomendación, y otros no. Entonces ahí ya me trae bien claro eso cuando habla de no deis a los perros y a los cerdos las perlas. En ese contexto es que se menciona esto. Dice: no todos son aptos para ser reprendidos. No des lo santo a los perros, según Mateo 7:6. Esto puede considerarse ya sea, 1, como regla para los discípulos al predicar el evangelio. No es que no deben predicar a nadie que sea inicuo y profano. Cristo mismo predicó a los publicanos y a los pecadores.
sino que la referencia es a los que se opusieron obstinados después de que se les predicó el evangelio, que los que blasfemaron y persiguieron a los predicadores de él, que no pasen mucho tiempo entre ellos, porque sería trabajo perdido, sino que volteen a otros. De alguna manera poder distinguir si es a la predicación, que hay personas que no van a aceptarlo y no tiene caso gastar un tiempo que puede ser más benéfico para otros que sí están más dispuestos. Esa es la parte que hace. Que de hecho menciona algo sobre eso de los, cómo discernir esto, ¿no? Juzgar esto. Vamos entonces, después de juzgar, vamos a esta otra parte, el punto B, subpunto B, que habla de orando por otros, y esto lo vamos a encontrar en Mateo 7 al 11. Y así menciona, en Mateo capítulo 7 del 7 al 11, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra, y si le pide pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Aquí lo que tenemos entonces es la intercesión. Dice, la intercesión que aquí se menciona abarca 3 aspectos por los cuales debemos orar, pero tienen un mismo sentido. Esta expresión la encontré dentro de un comentario que aquí lo vamos a ver, que nos dice que son 3. Este es el comentario sobre toda la Biblia de Matthew Henry, el extenso. Todavía estoy aquí ubicando el extenso. Dice, aquí hay un precepto en 3 palabras con el mismo sentido. Pedir, buscar, llamar. Esto es en Mateo 7:7. Es decir, en una palabra, ore a menudo, ore en sinceridad y con seriedad, ore y ore de nuevo. O sea, orar es el sentido aquí. De una manera, de otra manera, con sinceridad, con seriedad, pero orar. Y dice, haz conciencia de la oración y sé constante en ella. Haga de la oración un negocio y sea ferviente en él. Pida como un mendigo, pide limosna. Entonces, aquel que no tiene un trabajo y que está viviendo en la calle, normalmente te pide y está ahí muy terco. Yo le llamo terco a la insistencia, ¿no? Y de pronto dices, ok, le das a una persona. Y de pronto es algo así con respecto de la oración, que nos convirtamos en ese que con ansiedad, con insistencia, que anhelando que de veras nos den, sea nuestra oración. Y este es el concepto, pedir, buscar, hallar, se refiere a orar, constante. Este también es el comentario en ese tema, Jamieson Fausset Brown, dice, aunque aquí parece evidentemente un clímax, o sea, de menos a más y al máximo, que expresa una insistencia cada vez mayor, cada uno de estos términos presenta lo que deseamos de Dios bajo una luz diferente. Lo diferente es la parte que Él nos está enfatizando. Dice, pedimos lo que deseamos, buscamos lo que nos falta. Nos falta, ¿dónde está? Me falta, lo buscamos porque sabemos que ahí estaba y ya no lo está. Y en la última, llamamos aquello de lo que nos sentimos excluidos. Es como si hubieran hecho una fiesta y yo llegué y yo estoy afuera y ellos adentro. Entonces yo toco y deseo estar adentro con ellos. Entonces me excluyeron a mí. No, déjenme entrar, yo también soy de aquí. En ese sentido me llamó la atención esta forma que nos lo describe Jamieson Fausset Brown. Dice, en respuesta a esta triple representación está la triple garantía de éxito para nuestros esfuerzos creyentes. Entonces lo que nos hace saber es que todo aquel que recibe, el que pide, recibe. El que busca, halla, y al que llama, se le abre. Entonces esta insistencia nos dice que sí vamos a encontrar lo que pedimos en esas 3 énfasis, ¿no? De alguna manera, con 3 diferentes categorías, ¿lo podríamos llamar así? Entonces nos dice aquí pedir, buscar, llamar en intercesión,
nos obliga a pedir correctamente, con fe y con un propósito sincero de usar bien lo recibido. Este entonces habla de una intercesión entendiendo que no se trata de algo para mí, que esta es la otra parte que me ha llamado la atención, el enfoque en el que se está dando esta enseñanza, que si antes nos han dicho cómo orar para mí, esta no abarca el orar para mí, sino el orar para cómo puedo yo actuar hacia otros. Esa es la parte que están enfatizando, por eso lo llamamos intercesión, o sea, orar a favor de alguien más. Y aquí nos dice que tengamos una obligación de orar de manera correcta, de tener la fe para que podamos recibir, pero sobre todo que entendamos que lo que queremos es para poderlo usar de manera correcta hacia alguien más. Bueno, igual y les confieso que yo he orado mucho por la predicación de sermones, por la capacidad de predicar sermones. Es algo que me gusta a mí desde que conocí la homilética y estuve cursando esas clases. Y me emociona cómo organizar el bosquejo, y yo he querido hacerlo cada vez mejor, he querido prepararme y capacitarme mejor para tener pues ser mejor en mi expositor cada vez y tener elocuencia para eso, ¿no? Y yo he estado orando por eso y esperando que Dios me lo conceda pues en el tiempo que en Él considere, si lo considera así. ¿Y por qué? Porque de alguna manera mi deseo es compartir con alguien más, con una forma que pueda aquella persona entender la enseñanza y aplicarla y ponerla en práctica, ¿no? Aquí entonces insistimos con la parte de interceder, y este es un diccionario de la RAE, Real Academia Española, que dice interceder es un verbo intransitivo. La parte de cuando habla de lo intransitivo es que no es algo que se ejecuta así para mí misma, sino que yo lo ejecuto hacia alguien más, o sea, hay otra persona involucrada, y eso es algo que habla de comunidad, ¿no? Dice, hablar ante alguien en favor de otras personas para conseguirle un bien o librarla de un mal. Y las palabras o verbos similares es recomendar, mediar, abogar, terciar, respaldar, apoyar. Entonces esa es la idea de estos pide, haya, estas acciones de solicitud, ¿no? De oración. Estas son notas de la Biblia de Albert Barnes, que dice, todo el que pide recibe, es decir, todo el que pide correctamente, el que ora con fe y en sumisión a la voluntad de Dios. Él no siempre nos da precisamente lo que pedimos, sino lo que sería mejor. Un padre no siempre concederá precisamente lo que un hijo pide, sino que buscará su bienestar y le dará lo que considere más beneficioso. Vamos a pensar en una motocicleta, por decirlo así, ¿no? Pero bueno, una posesión que le pueda llamar. No quiero poner a la motocicleta como ejemplo, porque en muchos casos es una necesidad muy, muy útil para otros. Entonces la idea aquí es que me quiere pedir algo, pero yo entiendo que no le va a ir bien con eso, entonces no puedo entregarle eso, pero puede ser esto otro, no sé. Seguimos entonces que al orar por otros entendemos que cualquiera puede pedir, buscar, llamar en intercesión, siempre que lo haga con fe, lo recibirá. Es aquí la promesa, ¿no? Hágalo con fe, y lo va a recibir. En esta parte tenemos las notas sobre la Biblia de John Wesley, que dice, pero pidan, oren por ellos. Habla de la intercesión, vean cómo lo aterriza en ese lado de la aplicación. Así como por ustedes mismos. En esto no puede haber tal peligro. Busquen, añadan sus propios esfuerzos diligentes a su petición y llamen, perseveren insistentemente en esa diligencia, porque todo aquel que pide recibe siempre que pida correctamente y lo que sea conforme a la voluntad de Dios. De hecho, esta es precisamente la llave, la clave de las peticiones, es que deben ser conforme a la voluntad de Dios para que Dios diga, perfecto, eso hay que hacer, eso es lo que hay que hacer. Qué bueno que lo entendiste así, y lo hace, Él lo hace.
Fíjense, entonces estoy ahora en el punto número 3 o subpunto número 3. Ya después de orar por otros está el sirviendo a otros. Y este es solo el versículo 12 que dice Mateo 7:12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas, que es lo que llaman la regla de oro. Entonces aquí dice, se resume todo lo que se viene diciendo anteriormente. Todo lo que puedas y quieras hacer para otros, hazlo como si fueras tú mismo quien lo recibes. Unos zapatos bonitos, como si tú fueras el que los recibe. Este es el comentario de Jamieson Fausset y Brown. Dice, es cierto que se encuentran máximas similares en los escritos cultos de los griegos y romanos, y naturalmente en los escritos rabínicos, pero expresadas así aquí, en conexión inmediata con y como resumen de los deberes que se acaban de imponer y los principios que se habían enseñado anteriormente, lo de hacia otros, no se encuentra en ningún otro lugar. Y la mejor explicación de este hecho es que hasta que nuestro Señor descendió a enseñar así, nunca los hombres lo ejemplificaron eficaz y ampliamente en su práctica. La otra versión que se dice es que esta regla ya la usan en otros escritos griegos y romanos y rabínicos, pero no de la forma positiva en que lo hace y aplicada a ese servicio hacia otros, ese atender a otros, ¿verdad? Dice, es posible concretar este ejercicio en 3 palabras. Estas 3 palabras son servicio a otros. Por eso ese es el título, sirviendo a otros, servicio a otros. En el comentario conciso, este sí es conciso, de Matthew Henry, encontramos que Cristo vino a enseñarnos no solo lo que debemos saber y creer, sino también lo que debemos hacer, no solo hacia Dios, sino hacia los hombres, no solo hacia quienes son de nuestro partido y convicción, sino hacia los hombres en general, hacia todos aquellos con quienes tenemos tratos. Debemos hacer con nuestro prójimo aquello que nosotros mismos reconocemos como adecuado y razonable. Y no solo con los que me agradan, me caen bien o son de mi iglesia, que de hecho es una de las cosas que me pasa a mí, que yo me desenvuelvo mucho más feliz con quienes son cristianos. Con quienes no lo son me cuesta mucho trabajo, me cuesta abrirme. Pero tuve una bonita experiencia esta semana que me tocaba ir a consulta de psicología y que gracias a Dios me dio de alta, según sus criterios. Ella dijo, ya no hay más, ya estás buena, ya puedes terminar estas citas. La vecina me decía, yo te doy ride, yo iba para tomar el autobús, el camión, que decimos de esta manera acá. Entonces me dice, yo te llevo, y me insistió tanto que me daba mucha pena que me lo indicara, pero igual calladita me metí, me puse cinturón y vamos. Y exactamente en el momento en que ella dijo, hasta aquí llego yo, ¿dónde puedes tú tomar tu camión? Aquí. En ese tiempo fue puntual exactamente el tiempo que me quedaba para poder llegar. Siempre nos dicen que lleguemos 15 minutos antes de nuestra hora de cita, y yo llegué con el tiempo exactito al que se pide que estemos. Y yo me sorprendí porque dije, mira, si yo no hubiera encontrado a la vecina y si la vecina no me hubiera visto para verme, yo no hubiera llegado a tiempo a esa cita. Yo no hubiera llegado. Entonces ahí yo donde me sorprendí, pues ahora sí que gran bendición que Dios me regaló allí, aún en mi penosa situación. Ok, vámonos ahora al punto número 2. La conducta en relación con uno mismo. La otra era en relación con otros. Bueno, ahora en relación con uno mismo. Y aquí encontramos toda la porción entre el 13 y el 27. Pero el primer subpunto, el subpunto A, dice, escogiendo el camino verdadero. Y aquí vamos a leer el del capítulo 7, versículos 13 y 14. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida,
y pocos son los que la hallan. Fíjense que aquí habla de puertas que inician un trayecto y no se enfoca en el fin en realidad, o sea, en el término de ese camino, sino la puerta que hace entrada a un camino. Y eso es lo que me ha llamado la atención este ejemplo, este ejemplo bíblico, este testimonio bíblico, porque en realidad no sé si este texto lo usamos más para decir el destino a que va a llegar a las personas en su mayoría o las que son en minoría. No es por ahí. Entonces habla del énfasis. El énfasis está, dice, el énfasis no está en la puerta ni tampoco en el destino. O sea, no habla, es una puerta y es ancha. No ese es el énfasis. O es una puerta y es angosta. Y esta puerta lleva a la vida. Esta puerta a este otro. No hablan en sí del destino, sino hablan del camino en sí. Esa es la parte que aquí nos hace entender. Me llamó la atención una cosa que tiene coherencia, o sea, hilación, en el significado que tiene en la RAE, la palabra puerta. Fíjense, la palabra puerta, que de alguna manera tiene sentido por qué se usaría ese ejemplo de puerta. Y aquí dice pues que es un nombre femenino, es un sustantivo, dice abertura en una pared o valla que va desde el suelo hasta la altura adecuada y permite pasar de un lugar o ambiente a otro. Estoy acá, pero al entrar ahí entro a otro espacio. Generalmente consta de un elemento de cierre que consiste en un marco fijo que queda ajustado y asegurado en el hueco de albañilería de una o varias hojas o placa de madera, metal, vidrio u otro material que se encaja en el marco. Pero habla de pasar de un lugar a otro, de un ambiente a otro. Y en otra forma de describirlo dice una abertura que permite acceder al interior de un lugar. Entonces la acción de puerta nos habla de ese lugar al que nos da acceso. Y otras formas de definirlo es una entrada, acceso, paso, portería, meta. La meta en sí mismo es entrar a ese lugar, no a donde nos conduce o el fin, el destino a donde nos conduce. Es la parte que me llamó la atención de ese pasaje. En el comentario de Jameson, Fawcett y Brown dice: en cuanto al otro camino, su desventaja reside en su estrechez y solicitud. Su primer paso implica una transformación radical en todos nuestros propósitos y planes de vida y una renuncia a todo lo que es querido por la inclinación natural, mientras que todo lo que sigue no es más que una repetición del primer gran acto de autosacrificio. Todo lo que sigue. No es de extrañar entonces que pocos lo encuentren y pocos se encuentren en él. No tiene una ventaja, conduce a la vida. La parte entonces es la condición de ese nuevo espacio al que se está entrando y el ejercicio que se espera hacer en ese nuevo ambiente. No en sí a dónde quiero llegar, sino en el que me estoy desenvolviendo y en el que estoy incursionando a estar. Esa es la parte que a mí me ha traído una reflexión tan grande, que aquí de alguna manera hablamos del servicio cristiano, de la conducta de ser discípulos y esto, de la recompensa que nos trae ser parte de ese grupo, cuando en realidad no está hablando aquí de ese aspecto, sino entonces nos está hablando de la trayectoria. Alguien decía que cuando vamos de paseo, en realidad el lugar al destino no es la parte importante. De hecho, cuando vamos con mis hermanas allá en Tlajomulco, está a unos, no sé si 20 kilómetros, 25 kilómetros de acá. Es como un largo viaje para ir hasta otra población y en realidad está lejitos. Más de una hora, hora y media estamos en carretera. Entonces decimos, todos se ponen ansiosos porque ya quieren llegar y hay mucho tráfico y todo, pero de alguna manera yo lo he disfrutado y lo he platicado y se los he tratado de transmitir, que tratemos de ver ese trayecto como la parte divertida del viaje, no a dónde vamos a llegar, o sea, lo demás que sea como extra.
pero mientras estamos en esa hora y media, ¿qué hay a nuestro alrededor? ¿Qué estamos logrando practicar? ¿Qué experiencias estamos teniendo durante hora y media ahí encerrados en carretera, ¿no? Esa es la parte que yo la he repetido más de una vez y se aplica un poco aquí, que es el decir, el trayecto es la parte divertida. Y aquí es algo que creo que se puede aplicar. Dice, van perdidos en su diario vivir, ellos perdidos. La parte que no sé si se vea claramente, pero encontré estas caritas de diferentes semblantes, con experiencias de tristeza, de enojo, de desesperación, o sea, todo pensando en nada les satisface, ¿no? Está en su diario vivir y está nomás pensando, dice, pero aquí lo que se dice, que este camino, esta puerta ancha, dice que es un lugar cómodo porque es muy ancho, es blando consigo mismo, no me exijo mucho a mí, o sea, no me estoy martirizando o tratando de perfeccionar a mí mismo. Y como último dice, es algo egocéntrico, es decir, termino siendo yo el beneficiado y el único que tiene satisfacción. Y en este otro ejemplo de la puerta estrecha y el camino angosto, dice que van viviendo la vida de acuerdo al reino. El reino es el gobierno de Dios en nuestra vida. Entonces es donde dice que nos negamos a nosotros mismos, ya no somos los que importamos. Entonces aquí habla exactamente así, negándose a sí mismo, y cueste lo que cueste, no importa. Vamos a ver que cuando yo estoy pensando que quiero volver a Cuba y quiero vivir allá más tiempo, quiero volver a hacerlo, o sea, quiero volver a estar allá. Las expresiones que dicen que las cosas están mal allá, o sea, en el sentido de los recursos, que no están todos a la vista. Y como que de alguna manera esas son las expresiones que se abundan, ¿no? Están insistentes. Y yo pues soy terca, terca diciendo muy insistente yo misma, soy muy persistente, me decía la psicóloga, yo le decía, soy muy terca. Y ella decía, bueno, es que terca es una connotación negativa. Yo no sé si terca sea lo mejor que puedas expresar, dice, pero eres guerrera. Una guerrera es alguien positivo, que insiste igual, es una guerrera. Entonces yo diría, bueno, soy guerrera, yo soy guerrera. Cueste lo que cueste, yo deseo estar haciendo eso. Y eso es algo que es como sería un testimonio, ¿no? Entonces, y me gusta porque yo siento que puedo servir a otros allá y que soy más útil allá. Esa es la parte que yo aplico, soy más útil allá. Entonces yo me siento plena cuando yo voy y sirvo en ese lugar. Y puedo poner el cueste lo que cueste. Entonces, seguimos entonces que las puertas dan paso a la vida diaria en el reino. Esa es la parte que yo quiero enfatizar. Que no lo veamos como, es que voy a llegar a la vida eterna. Permíteme. Habla del día a día. ¿Cómo voy a vivir diario? ¿Cómo estoy viviendo en el diario? Entonces aquí es donde dice la vida diaria y estoy ya dentro del reino. Así dice el énfasis, está en el modo en que nos entregamos a otros. Y aquí la parte que nos hace es esa precisamente conexión con el contexto. Que este tema sí es cierto que nos da, y estamos dentro del reino y nos lleva a la vida, porque el reino es el reino de Dios. Y ya nada más cambiaremos de condición física a una espiritual, no de tipo material, carne y hueso, porque nuestro cuerpo se va a transformar, nuestro espíritu va a mantenerse en vida, y esas son las condiciones de la vida que Dios promete. Pero aquí en el reino del día a día también está prometiendo que nuestra día a día necesita tener una entrega diferente al día a día, y habla de entregarnos a otros. Es a través de la Biblia día a día de F.B. Meyer. Dice, debemos decir no al yo que reside en nuestra alma y que debe ser negado sin piedad. Debemos decir de él como Pedro dijo a Jesús, no conozco a ese hombre. El camino de la autocomplacencia comienza en el sendero de rosas y termina en un desierto. El camino de la negación es empinado y difícil al principio, pero conduce a un paraíso de alegría. Y yo me atrevería a decir alegría que te da sin pensar en el destino final, que es el cielo. Te da en el ejercicio mismo de esa actitud, de negar el yo y decir, no conozco a ese hombre, si antes yo tenía el placer de
ah, no sé, vestir cosas elegantes o no sé, estar yendo a restaurantes, que no lo hago, no siempre, no, estoy apenas tratando de convencer a mi hermano de ir a uno de esos lugares que hay en buffet, solo por experimentar esa, ah, pues esa opción de tener ahí, de tenerlo al alcance, por decirlo así, nada más en ese sentido. Pero bueno, en lugar de pensar en esos deleites personales, pensar en, no me place, no conozco a ese hombre, no más. Ahora es algo diferente, voy a pensar en alguien más. Por ahí más o menos está. Vamos al siguiente subpunto, que es reconociendo el fruto verdadero. Hablamos del camino verdadero, ¿no? Aquí reconociendo el fruto verdadero. Entonces, cuando vamos a pensar que este ya sería el destino, ya sería la actitud, el fruto es el que va a dar la evidencia. Aquí nos vamos, o sea, a ubicar entre el del capítulo 7, versículos del 15 al 20, que dice en Mateo: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Que aunque digamos y digamos y digamos, si no hay evidencias de que eso es así, no va a ser verdadero. Dice: cuidado con los que no enfocan la enseñanza en la vida en el reino, en el negarse a sí mismo y vivir para servir a otros. Cuidado que no pensemos que este es el enfoque que debe enseñarse aquí. Esta es las notas sobre la Biblia de John Wesley. Dice: cuídense de los falsos profetas, quienes a su predicación describen un camino en su predicación describen un camino ancho al cielo. Aquí se habla principalmente de su profecía, de su enseñanza del camino ancho, más que de su propio andar en él. Son falsos profetas todos aquellos que enseñan un camino diferente al que nuestro Señor ha señalado, con piel de oveja, con religión externa y justas profesiones de amor. Lobos no alimentan, sino que destruyen almas. O sea, tratan de aparentar una religión, una justicia, pero son lobos que no alimentan, sino que destruyen almas. Almas, o sea, no hablan de carne, almas. Dice: el fruto aquí es lo que resulta haber puesto en práctica el servicio a otros. Ese ejercicio de servir es el fruto en sí, la evidencia en sí. Pues la hipocresía y la simulación no traen frutos. Cuando solo lo estás fingiendo, no va a dar fruto. Entonces ahí es una cosa muy clara. Este es el comentario a través de la Biblia de día a día de F.B. Meyer. Dice: no produce buen fruto. El valor del Evangelio ha sido atestiguado a lo largo de los siglos por los personajes que ha formado y que han sido sal y luz del mundo. Ninguna otra enseñanza ha producido resultados similares. Aquí está la prueba suprema. Hay muchos sistemas nuevos de teología, muchos panaceas que anuncian a bombo y platillo, pero la única prueba de todas ellas reside en el fruto que dan. Entonces aquí está en que no importa que sea algo que me está emocionando, está mencionando mis oídos, mi expectativa, que es las teologías y los evangelios, la forma de predicar el evangelio, si realmente no da fruto, es esa enseñanza que estoy dando, que estoy ejerciendo. Entonces, es la única prueba. Si no hay frutos, no hay prueba de que eso sea la verdad, la enseñanza verdadera, el fruto verdadero.
Dice que en el corazón se determinan las acciones de nuestra vida y los motivos que las impulsan. La simulación es una cosa, pero si realmente no viene simulado, sino viene desde el corazón y las verdaderas motivaciones con las que se impulsan, entonces será buen fruto. Jameson Fawcett y Brown nos dice que así que por sus frutos los conoceréis. Pero el punto que ahora insisto no es tanto el fin de tales cosas, sino el medio para detectarlas. Y esto, como ya se dijo, son sus frutos. La hipocresía de los maestros conduce ahora a una solemne advertencia contra la hipocresía religiosa en general. Entonces aquí la parte es que si la hipocresía la queremos hacer como nuestra herramienta de trabajo como enseñadores, maestros, dijera yo, tenemos una advertencia de que va a ser una advertencia contra eso, no lo hagan así, no se presten para eso. Este sería el punto C, que dice construyendo sobre el cimiento verdadero. Este es Mateo 7 del 21 al 27. Voy a conectar la computadora por si llega a bajarse porque ya empezó la lluvia y de alguna manera parece que se va a escuchar menos mi voz. Dice, construyendo sobre el cimiento verdadero. Este es Mateo 7 del 21 al 27. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Tenemos aquí que es una mera declaración, no implica una real convicción de fe dentro del corazón, si no se cumple la voluntad de Dios el Padre. O sea, decirlo, Santiago lo decía que aquel que dice que es cristiano, pero no da muestras de que lo es, no sirve de nada, ¿no? Entonces aquí una mera declaración porque lo dice no es la que realmente te dice lo que hay en el corazón. Este es nota sobre la Biblia de Albert Barnes. Dice, Dios puede usar la ayuda de un hombre talentoso, aunque no piadoso, para llevar a cabo sus propósitos. El poder salvador en la mente es obra de Dios y Él puede transmitirlo por cualquier medio que elija. Por consiguiente, en el día del juicio se encontrarán muchos dotados de poderes de profecía o milagros, como Balaam y los magos de Egipto, de la misma manera que se encontrarán muchas personas de talentos distinguidos, pero desprovistas de piedad, que serán excluidas de su reino. Entonces la parte es esta que puede haber mucha habilidad para hacer algo, pero quizá no sean los que con una buena relación con Dios están identificados como hijos, como justos, como redimidos, si no hay una convicción verdadera en el interior. Habrá habilidades que puedes desarrollar y se vean y se elogien, pero si realmente no hay esa convicción personal, entonces no hay llegada al cielo así. No hay llegada, es como no haber tenido el boleto realmente que te hace estar en el destino que quieres llegar. Dice, las obras son producto de la relación íntima con Dios en Cristo Jesús. En aquel día será revelado si realmente pasaron tiempo con Jesús y actuaron en consecuencia. Es decir, esa relación, esa comunión es la que da los efectos. Esa comunión es la que da los efectos para ese actuar.
Esta es a través de la Biblia de día a día de F.B. Meyer. Dice, creer acerca de Cristo no es suficiente. Debemos creer en Él. Debemos acercarnos a Él como piedra viva y convertirnos en piedras vivas. No solo debemos escucharlo, debemos obedecerlo. Debe haber una unidad y una comunión vivas e inquebrantables entre Él y nosotros. Entonces podremos proceder a erigir la estructura de una vida piadosa y santa que crecerá hasta convertirse en un tiempo santo en el Señor. Acojamos con mansedumbre el injerto de la palabra que puede salvar el alma. Entonces, ese efecto debe ser una acción que nos active, o sea, una decisión que nos active a ponernos en marcha. El testimonio de la predicación que tuvimos hoy en la iglesia, mencionaba al carcelero de Filipos que preguntaba qué puedo hacer para ser salvo. Y le decían, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y la palabra que recuerdo que usó el predicador era que él en su propio testimonio que en ese mensaje bíblico fue que él recibió la promesa de Dios para su familia y dijo, quiero eso. Dice, me activé. Esa es la palabra que me llamó la atención. Dice, me activé para hacerlo, pero pensando en la forma que hizo el carcelero. Se activó porque dice que les lavó las heridas, los llevó a su casa y estando ellos en su casa, los atendió, curó las heridas que él mismo causó. Dice, pero se activó al llevarlos a su familia y le expusieron la palabra a su familia. Y su familia creyó y fueron bautizados para evidencia de que tenían fe. Entonces, esa parte de se activó, se activó. Entonces, cuando no te activas, no hay manera de que produzcas algo, ¿no? De que algo se produzca. Dice, no a sus discípulos hace referencia, sino a cualquiera que como discípulo acepta este mensaje y lo pone en práctica, se activa. Esa sería la parte de la aplicación. Este es el comentario conciso de Matthew Henry. Dice, Cristo muestra aquí que no bastará con reconocerlo como nuestro maestro solo de palabra y lengua. Es necesario que para nuestra felicidad que creamos en Cristo, que nos arrepintamos del pecado, que vivamos una vida santa, que nos amemos unos a otros. Esta es su voluntad, nuestra satisfacción. Cuidémonos de confiar en los privilegios y las obras externas. No sea que nos engañemos y perezcamos eternamente, como hacen multitudes con una mentira en la mano derecha. Entonces, creyendo que sí, pero resulta que no hay realidad. Dice que escuchar y hacer genuinamente muestran una relación con Cristo igualmente genuina. Si esto es genuino, entonces lo otro es genuino. Entonces, esa relación con Cristo genuina hará que escuchar y hacer sea genuino. Es una correspondencia ahí. Este comentario lo encontré en un material que se llama el ilustrador bíblico, que de alguna manera nos trae ilustraciones para predicaciones. Ven como de alguna manera tengo herramientas. Ese es en la app que se llama eSword y que viene pues del inglés. Yo la traduzco con el traductor de Google al español. Dice, aprende, esta fue una de las aplicaciones, aprende, 1, que la obediencia activa a los preceptos del cristianismo es la señal más segura de un auténtico creyente cristiano. La obediencia activa, actívate. Y 2, la necesidad de esfuerzos incansables confiando en la fuerza de la gracia divina para calificarlos para la entrada al cielo. La necesidad de esfuerzos incansables, pero que esos esfuerzos incansables sea confiando en la fuerza de la gracia divina, que al final quien va a calificar esos esfuerzos y son dados por la gracia divina, van a ser los que sean calificados para entrar al reino.
Esta es la fuente que en este ilustrador nos da Kelly M.D. Y dice, podrán venir ataques en todas direcciones y no podrán derrotarte. Esta es la predicación de la parte final. Estas serían las notas sobre la Biblia de Albert Barnes. Dice, así las tempestades y tormentas y aflicción, persecución azotan el alma. De repente, cuando creemos estar a salvo, el cielo puede nublarse, la tormenta puede amainar y la calamidad puede azotarnos. En un instante, la salud, los amigos y las comodidades pueden desaparecer. ¿Cuán deseable entonces poseer algo que la tempestad no puede alcanzar? Tal es el interés en Cristo, la confianza en sus promesas, la confianza en su protección y la esperanza del cielo por su sangre. Que gracias a su sangre todo esto es lo que podemos encontrar: esperanza, promesas, protección. Gracias. Y la esperanza del cielo. En cambio, dice, escuchar y no hacer muestra una falta total en la relación genuina con Cristo, que es la otra cara de la moneda que nos explicó el Señor Jesús. Este es el comentario conciso de Matthew Henry. Cristo es el fundamento y todo lo que no sea Cristo es arena. Algunos construyen sus esperanzas en la prosperidad mundana. Otros se basan en una profesión externa de religión. Se aventuran en estas, pero son arena demasiado frágiles para soportar una estructura como nuestras esperanzas celestiales. Entonces, esta es la parte de que si no es Cristo, es en arena. En arena. Y vendrán los ataques con ímpetu y por su cimiento flojo, derribarán a su paso todo lo que haya. Este viene a ser el ilustrador bíblico que dice profesión cristiana parcial. Dice, existe una variedad de mineral que al exponerse a la luz exige translucidez solo en sus bordes. Son oscuros en el centro, como el mármol, el sílex y la cornalina. Así sucede con algunos hombres. La luz del cristianismo ha brillado sobre ellos y ha modificado gran parte de su conducta externa y les ha inculcado un considerable respeto por la piedad, pero en su interior, el centro de su ser permanece en la oscuridad del pecado. Y dice que este es el pensamiento del profesor Hitchcock. Y la última sección que les mencionaba que no aparecía en el bosquejo es el efecto del Sermón del Monte, que este título lo tomé del comentario bíblico de Jameson, Fawcett y Brown. Así llaman a esta última sección, Mateo 7 del 28 al 29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, que les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Dice que tanto su enseñanza como su manera de enseñar admiraron a la gente. Eso es lo que vamos a entender. Esta es la nota sobre la Biblia de Albert Barnes. Dice, Jesús era abierto, sencillo, serio, útil y transmitía la verdad como correspondía a los oráculos de Dios o designios de Dios. No perdía el tiempo en disputas triviales, ni debatiendo cuestiones sin importancia, sino que confirmaba su doctrina con milagros y argumentos. Enseñaba como si tuviera poder, tal como es en el original, y no a la manera vana e insensata de los doctores judíos. Esta es la comparación que se hacía de él. Ellos les enseñaban de una manera que no era atractiva ni les causaba sorpresa, ¿no? ¿Qué trivialidades está discutiendo? Y ahora el Señor Jesús no era así, Él era más serio. Dice, la luz que les ofrecía Jesús les daba la convicción de su autoridad. O sea, esa forma que transmitía era la que los convencía de que tiene autoridad, tiene autoridad. Y en el comentario de Jameson, Fawcett y Brown encontramos que dice, no, y no como los escribas, el comparativo. La conciencia de la autoridad divina como legislador, expositor y juez irradiaba de tal manera a través de su enseñanza
que la enseñanza de los escribas no podía sino parecer absurda bajo esa luz. Esto ilumina más, esto sombrío, no tiene claridad lo que se explica, ¿no? Y de aquí entonces nos vamos a ir a lo que yo llamo la tarea del libro. En el libro de texto tenemos estas preguntas que vamos a ver en el cuadernillo que tengo acá y que vamos a poderlo leer porque es que de alguna manera se ve previo al estudio, pero lo podemos ver como aplicación también, como parte del, a ver si le entendiste, ¿no? A ver si entendiste el texto. Dice, lea su Biblia y responda, dice, según Mateo 7 del 21 al 29, escriba uno de los propósitos de Jesús al hacer la comparación de los dos cimientos. Fíjense que aquí la parte de los propósitos es que lo escucha y no lo hace. Lo escucha y lo hace o lo escucha y no lo hace. Lo escucha, pero al final que lo haga y que no lo haga. Eso sería el énfasis. Dice, en sus palabras explique la regla de oro que se encuentra en Mateo 7:12. Que lo que tú quieres que hagan, que te hagan a ti, porque es positivo, quieres que te hagan a ti, entonces tú hazlo con alguien más. Quiero que me laven el carro, tú le lavas el carro a alguien más. Quiero que me cocinen ahora, que me inviten a mí y me cocinen para yo comer, pues lo vas a hacer por alguien más. Algo así, ¿no? Esa sería la aplicación aquí. Vamos entonces, pero no la aplicación, la tarea que sería previa a la lección. Dentro de esto vamos a ir a las aplicaciones del estudio. Las aplicaciones del estudio, la primera la tengo titulada como juzgar adecuadamente. O sea, sí juzgar. Yo de hecho es uno de los elementos que ya me doy cuenta que necesito tener porque sí abro la boca antes de tiempo de juzgar. Juzgar adecuadamente. Dice, diferenciar lo bueno de lo malo lleva en sí mismo una acción de juicio. La manera severa de atacar lo malo en otra persona nos descalifica para juzgar, no al usar la regla superior del amor. Más aún cuando no usamos el mismo tipo de juicio hacia nosotros mismos. Entonces aquí tener claro que ese es el problema del juicio, que lo atacas severamente, pero no para contigo. Y esa es la parte triste que les digo que es mi pie que cojea. El punto 2. La aplicación 2 dice, la intercesión trae fruto. Intercesión trae fruto. La intercesión trae fruto. Dice, aquí no se trata de pedir, buscar, llamar para obtener algo para uno mismo. Es más bien un acto de intercesión a favor de un semejante a quien ofrecemos un servicio cristiano. Aquí la parte de intercesión y el fruto, bueno, intercesión es hacia alguien más. Y el fruto es qué servicio le puedes dar. Y ese servicio en sí mismo sería llamado fruto. Aquí, en esta aplicación, en este enfoque. Y la tercera, pues, es la regla de oro. Dice, todo aquello que consideramos es bueno para nosotros será la base de nuestro servicio a nuestros semejantes. Llevar a la práctica esta regla nos permitirá transitar por el camino angosto dentro del reino. Llevar a la práctica esto, el camino angosto. Eso sería. Fíjense, la parte de la prueba. ¿Por qué la parte de la prueba? Bueno, esa sí le llamo que es la aplicación a la vida del día a día. O sea, ya tienes el entendimiento, el conocimiento, pero ahora ¿cómo lo vas a aterrizar a tu vida, a tu día a día? Dice, según Mateo 7, del 1 al 27, casi todo el capítulo, excepto 27 y 28, enliste las enseñanzas de Jesús respecto a la conducta del discípulo, el juzgar, el orar y ya se me olvidaron. Bueno, no, sería repetir el video, pero enlistarlas dice respecto de otros. La idea aquí es que podamos servir, orar por otros y ayudar, ¿no? Tratar de pensar en otros. Y luego dice, analice sus relaciones interpersonales a nivel comunal y laboral. En nuestra comunidad, mi casa, y nuestra labor, mi trabajo. Escriba una meta por cada nivel, metas para cumplir aquí, indicando las formas de mejorar o enriquecer su relación con los demás. Mejorar o enriquecer su relación. Cuando digo que no quiero que me dé pena, ¿no? Algo para compartirles, relacionarme con vecinos, soy muy introvertida en ese sentido. Bueno, esa es la parte que creo que puedo poner como para mejorar, pero sí es una buena tarea aquí. Ok,
Vamos entonces a darle, ir avanzando hacia lo que es nuestro final del tema, y para poder hacer esto, vamos a orar. Las lecturas bíblicas para el siguiente estudio van a ser en el capítulo 8 y 9 de Mateo. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora es para orar antes de... no, vamos a cantar primero. Vamos a cantar. Miren, para cantar este último, estaba tratando de ver entonces que se trata del servicio hacia otros, y eso es algo que enfoca un poco el tema de este canto que se llama Día Feliz. Pero bueno, igual acá, comentario que no lo puedo pasar por alto porque me pasa el reflexión, es que dice Día Feliz, pero de pronto cuando escuchas el tema melódico, no se siente tan feliz la tonada. Día Feliz, y dices, espérame, se siente tan lenta, tan muy pausadita, que me hace como que contradicción el mismo contenido del tema. Pero miren, aquí tengo la letra, bueno, la tonada, la música para irla medio solfeando, diría yo. Pero para escucharlo como un cierre de pero está hablando del servicio, de la intercesión, del ofrecer para otros, ¿no? El vivir negándose a uno mismo para servir, para entregar a otros. Ese es el tema de este himno final, y luego oramos. Día feliz, cuando escogí servirte a mí, Señor y Dios, preciso es que mi gozo en ti lo muestre hoy por obra y voz. Soy feliz y en su favor me gozaré. En libertad y luz me vi cuando triunfó en mí la fe, y el raudal carmesí, salud de mi alma enferma fue. Paso mi gran deber cumplir, de Cristo soy y mío es Él. Me trajo con placer seguir su voz, conoce todo bien. Soy feliz y en su favor me gozaré. En libertad y luz me vi cuando triunfó en mí la fe, y el raudal carmesí, salud de mi alma enferma fue. Reposa débil corazón, a tus contiendas pon ya fin. Halle más noble posesión y parte en superior festín. Soy feliz y en su favor me gozaré. En libertad y luz me vi cuando triunfó, y el raudal carmesí, salud de mi alma enferma fue. Vamos a orar para despedirnos. Padre, gracias te damos, bendito Señor, por la oportunidad de entender cuál es este enfoque que tú quieres que tengamos para este capítulo 7 de Mateo, de este Sermón del Monte.
Gracias te damos, Padre, porque nuestras relaciones con otros están normadas por ti o están indicadas por ti. Te pedimos tu dirección y tu fortaleza para poder caminar por este camino angosto que es el que tú esperas que nosotros crucemos, porque tú tienes a bien que podamos mantener comunión adecuada con otras personas que tú creaste también, que aún no te han decidido seguir, pero que tú creaste, son tu creación y son posesión tuya también. Te pedimos por esta fortaleza para poder actuar de manera correcta y poder interceder, poder abogar, poder ofrecerles servicio y gozarnos sabiendo que tú estás eh, claro que esa es tu voluntad para nosotros. Te pedimos pues todas estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Nos vemos la próxima.